Hola a todos, ¿cómo están? 4 y 5 de la tarde aquí en Miami. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Jacinto Elaeyén. Nada menos y nada más, exfutbolista. Vamos a ver que ya se va a conectar con nosotros. Teníamos un poquito de problema como siempre a última hora las conexiones. Siempre nos juegan una mala pasada. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos con ustedes. Este invitado es un escritor, futbolista, gran persona, gran carisma. La verdad, lo conocí a él y por cosas del destino en internet y bueno, gracias a Dios ha habido una buena química, hemos podido estar con él hablando, compartiendo anécdotas y bueno, escritor de un gran libro, tiene otro libro, pero en el día de hoy vamos a centrarnos mucho en en este libro que se llama Fútbol B. Entonces, hablaremos hoy con Jacinto Vela desde España. Hemos tenido una serie de invitados. Hola Carlos, ¿cómo estás? Pili, hola. Hemos tenido unos invitados, como les hemos contado anteriormente. Eh, Fue Adeo Coach, el entrenador de la universidad. Posteriormente estuvimos posteriormente ya vemos que ya se conectó Jacinto. Posteriormente estuvimos con, vamos a conectarnos de una vez con Jacinto. Posteriormente Roberto Saca, director del Miami United, fundador del Miami United. Y bueno, hoy el gran invitado, como se los dije a todos ustedes, el Hey, gran ¿qué tal? Jacinto Ela Arellano, el de esa sonrisa. Ahí está ¿Cómo nuestro gran estás? invitado de hoy. Jacinto, ¿cómo estás? Very good, rozando la perfección, un poquito enfadado con el tema del paisano que han matado en Estados Unidos, pero bien. Bueno, ya que iniciaste con ese tema, vi que publicaste algo de ese tema. ¿Piensas que fue racismo o piensas que fue un tema al azar Sí, fue, de policía, ¿no? De sí, manejo de fue policía? fue un tema de racismo al azar. Sí, sí. Ya tocaba matar a algún negro así por la cara y ya lo hicieron tú. Un desastre, un desastre. Tanto así, no, fue una gran tragedia, ¿no? A qué hemos llegado el humano con ese aspecto, ¿no? Llegar hasta ese Bueno, punto de abuso de autoridad, pienso yo. Bueno, el humano siempre ha sido así, incluso antes ha sido más bárbaro. El tema no es que hemos llegado a este punto, el tema es que algunos sigan en este punto. Claro, parece en la Edad Media esto era más salvaje, pero es que alguno parece que nació hace 40, 50 años, pero pertenece a la Edad Media, porque estar 8 minutos clavándole la rodilla a una persona que ya tienes esposada, a ver, ¿qué más quieres, tío? Es como estas personas que tú cometes un error, les pides perdón y te siguen reclamando y dices, a ver, si ya te he pedido perdón, ¿quieres parar? Si ya me tienes esposado, ¿quieres parar? Ya está, no hay más. Sí, lamentable hecho. Sí, Y sí. no es el último, no es el único ni el último que ocurra, lamentablemente, ¿no? No, y sobre todo es la mirada del policía tan frío y tan calculador. Ido, sí, sí, es increíble, increíble. En España hay ese tipo de abuso de las autoridades, Jacinto. O no a Eh, ese extremo. no a este extremo. Hay abuso de autoridad, sí, eh, casos, pero no es algo tan sectorial como se puede ser en Estados Unidos, que se ven cosas así tan grandes. Donde hay policía siempre habrán casos de abuso a la autoridad, pero no porque la policía sea así, sino porque hay personas así que se cuelan dentro de la policía. Que lo que decía un amigo el otro día, que se hacen las pruebas de estatura, tienen que medir 1,65 o 1,70 para entrar a la policía, no sé qué, no sé cuánto, pero luego dejan entrar a tarados. Hostia, claro, aquí falla algo. Lamentablemente. Bueno, Jacinto, les contaba a la gente que me sigue y bueno, que hemos tenido un par de invitados, un entrenador de una universidad, porque es un punto que de pronto a veces el futbolista no lo tiene en cuenta, o al menos a nivel internacional, no sé cómo lo vean, pero aquí en Estados Unidos es plan A y plan B. Si no llegas a ser profesional, tienes la segunda opción que es muy buena, una universidad y tienes tu beca y que después te retiras de la universidad y a los 23, 24 años puedes llegar a ser profesional tranquilamente en este país. Entonces es una muy buena opción. Es ¿Cómo, cómo, una la, opción cómo te hubiera buenísima. llegado en ese momento a ti? Fíjate,
y luego con los 23 años te puedes meter en el mundo profesional. Imagínate mi historia. Yo fui a Southampton con 19 años, terminé contrato con 22. ¿Me ha ido todo fatal? Digo, hostia, pues quizás la opción de Estados Unidos con 21 Sí. años era sido de lujo, porque viniendo, por ejemplo, de Europa, de un club profesional, y dices, a ver, tengo que elegir en mi vida, apuro un poquito y tiro por los estudios mezclado con fútbol, o sigo Claro. solo con el fútbol. Depende cómo lo veas, dices, a nivel personal, profesional, dices, los estudios me irían bien independientemente del fútbol. Y no lo tiras todo a una carta. Es una opción muy buena que yo a mucha gente le digo que la valora, porque conocí a un chaval de Alicante que jugaba en tercera división y le salió la oportunidad de ir becado a Estados Unidos a jugar con estudios y todo. Y él dice, aquí no iba a jugar ni en la tercera categoría de España, y ahí voy a ir a la universidad y voy a jugar a fútbol. Y estuvo 3 años y le fue bastante bien. Y que ya mentalmente a Esto es esa edad, genial. 22, 23, ya estás más centrado, ya no ves el fútbol como la única opción, que si te pasa algo se te cae el mundo encima. Ya tienes un poco más la mente abierta, ¿no? Sí, 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 sí. Pero eso es importante explicarlo, pero lo que pasa es que cuando uno está en la carrera por ser futbolista, tomar ese tipo de decisiones es tener la sensación de que estás arrojando la toalla antes de tiempo, porque siempre esperas que la situación mejore un poquito, un poquito, un poquito, y luego des el petardazo y des el salto. Eso es lo bueno del fútbol, que siempre juegas con la esperanza de poder tener una mejora sustancial en tu carrera, que no siempre es tan complicado, porque si analizas trayectorias se tiene que cumplir unos parámetros y vas mirando los pasos y esperas a veces ser tú la excepción que dice, bueno, yo no pasa por aquí, por aquí, por aquí, pero aún tengo oportunidades. Pero no, si vas en 3 equipos y juegas poco o cada año estás en un equipo de categoría inferior, quizás debas replantearte cosas, pero es complicado y es duro, porque cuando eres joven tienes la sensación de que tienes todo el tiempo del mundo por delante. Ok, Jacinto. Bueno, empezamos un poco desordenado como tenía planeada esta charla, pero bueno, vamos a iniciar. Futbolista, escritor, bloguero, maneja las redes sociales, gran persona. Mucha gente te he visto y veo que te catalogan como una persona humilde, de una sonrisa única que tienes. Eso es lo que más o menos yo veo. Pero ¿cómo te describes tú? Eh, es difícil describirse. Yo me suelo describir, no sé. Es difícil, buena pregunta. Es difícil. No sé, es que si lo digo voy a parecer un sobrado. No, no porque antes dijimos que eras humilde, entonces por ahí podemos partir. No sé. Soy una persona irónica. A ver, creo que básicamente soy una persona invencible. ¿Sabes por qué? Porque no le doy el derecho a nadie que me venza. Sé que la vida es difícil, sé que hay muchos golpes que hay en la vida, para todo el mundo es difícil, pero es lo que es. Los mismos problemas que tengo yo los ha tenido millones de personas. Así que no puedo resignarme a decir, uy, todo me pasa a mí, me ha pasado esto. Cuando me preguntan, ¿tuviste mala suerte, buena suerte con tu carrera? Yo digo, buena suerte. Y la gente dice, ¿cómo que has tenido buena suerte? Si no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo, no sé cuánto. Y empiezo a enumerar cosas y digo, todo el mundo no llega hasta aquí. Claro, y si hubiera llegado menos, también te hubiera dicho que he tenido suerte. Es así, pues depende de cómo Elegiste mires tu las cosas. camino. Quizá, eh, bueno, escogí los caminillos que pude escoger porque no había más. Pero No, es que hay que había. tomar decisiones. Hay que tomar decisiones en la vida. Y independientemente que te equivoques o no, pero tienes que tomar decisiones y no puedes permitirte quedarte bloqueado, porque la vida sigue. Tú te puedes quedar así parado, pero la vida sigue. Aunque te quedes 10 horas parado, cuando salgas fuera a la calle, el mundo ha seguido funcionando. Contigo, sin ti, elige. Y pasó. Jacinto, ¿siempre llevas esa sonrisa en tu rostro? ¿O qué te pone mal? Pero porque siempre que te veo feliz, riéndote, gozándote la vida, ¿no? Sí, no, en casa soy más serio, pero joder, porque si no, me pasaría como la vez que hice de Rey Mago, que lo hice 2 años, que todo el trayecto me lo pasé riendo y al final me dolían los mofletes Pero te de debe doler tanto todo el día porque reír. todo el día te ríes. Sí, sí, menos en casa no, porque en casa son asuntos serios. Y no, pero en general, porque cuando estoy de cara al público no estoy tratando tampoco temas.
que requieran ponerse muy serios siempre. En redes sociales especialmente, ponerme a enfadarme en redes sociales con cara de enfadado y tal y cual. No, siempre que estoy aquí es porque estoy contento. Y hay gente que me dice, joder, tú nunca estás enfadado. Y digo, Ah, lo y que yo digo digo, yo. sí, claro, yo digo, sí, pero contigo no. Ah, ok. O sea, buena respuesta, muy buena respuesta. Jacinto, vamos a iniciar hablando un A no poco ser de que me quieras ver fútbol. enfadado. No, 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 ¿para qué? Si Pa, tienes pa, una pa, pa. gran sonrisa. Jacinto, vamos a iniciar hablando de tu vida y vamos a dejar después, vamos a resumir un poco después la parte del libro que me parecía Ok, espectacular tocar. muchas Y esa era una gracias. de los motivos de esa entrevista, porque todo el mundo te va a preguntar lo mismo, y por qué, y qué pasó, pero el libro también resume mucho de tu interior. Entonces me parece Sí, muy interesante, ¿no? Entonces, Jacinto, para comenzar, vamos a empezar desde atrás. Te retiraste a los 26 años. He visto otras entrevistas donde dijiste cuando un jugador de pronto no tiene la continuidad o no tiene el manejo adecuado, le coge asco al fútbol. En tu caso, ¿le cogiste asco al fútbol? ¿O en su eh, más momento? que, más que asco es que llegó un momento que sin yo saberlo, eh, es que yo le pongo palabras ahora a tiempo, cuando ha pasado el tiempo, a muchos Claro, sentimientos, muchas experiencias. Y creo que ya había tenido suficiente. Y como ya tenía claro que había tenido suficiente, pues lo dejé. Pero muchos jugadores han tenido suficiente y siguen jugando por el miedo de tener que empezar de nuevo. Lo que ok. cuesta siempre es empezar de nuevo, al igual que también cuesta acabar. Pero creo que cuesta más empezar, mucho más. Uno prefiere acabar mal que empezar sin saber cómo va a empezar. Y yo tenía claro que quería empezar ya otra cosa porque esos cambios de ciudades cada año y sentir que como persona ya me estaban tomando el pelo porque vas a un equipo, estás 3 meses sin cobrar, 4 meses sin cobrar, tu sueño es jugar a fútbol, pero ya ves que tu sueño se está alejando de lo que es la élite, tienes que saber parar porque al final te da esta vergüenza decir que eres futbolista y ni siquiera estás cobrando. Claro, son experiencias que una persona de 20 y pico años te puede formar mucho el carácter, pero también te puede quitar mucho autoestima, porque no te están pagando. Tienes que ir a entrenar igual y no te puedes quejar porque parece que el mundo del fútbol se rige con unas normas diferentes a la sociedad y no te vas ni a denunciar a un juzgado, Te porque si vetan. vas a denunciar a un juzgado no vas a jugar. Entonces te importa más, uy, que no voy a jugar, que tus derechos laborales. Y un montón de cosas que chocan con la realidad, que luego cuando sales fuera al fútbol, lo ves y dices, estás dentro de los privilegios del mundo del fútbol, pero tienes coartada parte de tu libertad. Jacinto, con el diario del lunes, como se dice, ya al día de hoy, más de 10 años de tu retiro, ¿crees que fue una buena decisión o de pronto te faltó un poco de aguantar y de pronto de apostarle un par de años más a tu carrera? Eh, fue una buena decisión. Las malas decisiones vinieron antes. La última decisión ya no era la mala, vinieron antes y eran las decisiones, por ejemplo, cuando firmé por el Southampton, estaba en Premier League 3 años. El segundo año me pedí irme cedido, que quizás ahí debí haberme quedado el segundo año porque ya había pasado un primer año bastante duro de adaptación, un país nuevo, nueva lengua, nuevas costumbres y no reafirmé todo lo que había aprendido y pedirme cedido al Hércules. Luego pasó lo que pasó, que me rompieron la rodilla, pero creo que la decisión mala fue por ahí más o menos. La última no, ya tenía 26 años, nunca había sido más maduro en mi vida cuando hasta ese momento, 26 años, con 26 años, y tomé la decisión, pero sin ningún pelo en la lengua, ni sudé. Pero lo tenía tan claro que, vamos, que asustaba. Pero por eso mismo lo que te decía un poco del asco del fútbol, por nombrarlo de alguna forma, preferiste buscar trabajo, según vi, lo que leí y vi, mientras estabas ganando relativamente un buen dinero, irte a ganar menos dinero en otra profesión que no conocías, pero dejabas el fútbol, o sea, querías como cerrar un capítulo tajante en ese momento. Sí, porque no le veía utilidad a ser futbolista en un futuro próximo. Eso no me iba a abrir ninguna puerta en el mundo laboral
porque yo quería estar fuera del fútbol. Y entre otras cosas, en muchos equipos, jugabas, tenías un sueldo, midiéndolo con la media nacional, un sueldo alto, aunque fuera tercera división o segunda B, pero no estabas cotizando en la seguridad social. Era como si estuvieras jugando amateur, pero cobrando un sueldo que a lo mejor podía ser el de un médico. Entonces, Sí. esos años trabajados no estaban contando en tu vida laboral. Entonces era pan para hoy, hambre para mañana. Y yo jugar como si fuera en negro, en dinero B, ya no me salía a cuenta. Al principio, cuando eres joven, pues sí, en algunos equipos se lo respetan, pero en otros equipos dicen, no, pero yo quiero tener un contrato oficial y cotizando en la seguridad social que me cuente como años laborales. Decían, no, que eso nos sale muy caro. Pero quieres jugar a fútbol, vas tragando, pero te ves con 26 años y dices, uy, que de aquí a poco voy a entrar al mundo real y va a resultar que hay 4 o 5 años que yo no he existido. Y dije, no, ya salgo de aquí. Total. Jacinto, te voy a mostrar una foto, tenía programado en otro teléfono, pero fue el que no me cogía la señal y tenía una serie de fotos para ir colocando en el fondo. Tú viste que ahora se puede colocar, pero bueno, Ah, sí, no lamentablemente, sabía eso. sí, sí, las va colocando uno y aquí atrás le va colocando el fondo, la foto. Pero lo tenía en ese teléfono. Pero como no Sí, tenía señal aquí, me tocó hacerlo a última hora acá, pero bueno, te voy a mostrar esta foto y tú me dices se ve bien. qué pensaba en ese momento Jacinto, qué pensaba en ese momento. En ese momento pensaba, tengo que ponerme guapo. Ahí estaba serio, ahí no te estabas riendo. No, esa foto fue que el día anterior me habían dicho en esa santo que tenía que estar en el estadio el día siguiente, había partido de liga, era un miércoles, algo así, y había partido de liga, yo no había debutado en la Premier League, que fuera con el traje y que entrenábamos media hora por la mañana y por la tarde había partido. Y yo fui todo ilusionado pensando que iba a debutar. El día anterior llamé a mi familia que voy a debutar, a mis amigos, tal. Me preparé, desayuné bien, cené bien, estiré en casa, todo perfecto. Entrené por la mañana y después del entrenamiento me dicen, bueno, ya te puedes ir a entrenar con el reserve team. Digo, que me tengo que ir con los reservas. Dice, pero no estoy convocado para esta tarde. Dice, no, solo era para la foto oficial. Sí que ahora os vais a ir a aquella sala y hacéis la foto oficial. Y yo, toda la ilusión que tenía, ¡pum! Al Ya fue piso. mosqueado todo el rato. Y el fotógrafo, todo el mundo jiji, jajaja, fotógrafo, sonríe, sonríe, sonríe. Yo No, estaba tú muy ya no querías mosqueado. nada. No, yo estaba a punto de llorar, pero desde hace media hora estaba a punto de llorar. Ahí no te Y estabas riendo. no. Nada Y serio. salió esa foto. Pero el problema fue cuando la semana siguiente recibí un taco de fotos así, 400 fotos en un sobre, y las abro y Y digo, todas. joder, vaya cara que salí, horrible. ¿Y qué aprendí de eso? Que yo normalmente ahí siempre estaba contento, pero en esa foto quedó, en la foto oficial, una cara de enfadado, de rayado y de persona que estaba amargada. Entonces, mostré mi enfado y cuando muestras tu enfado pierdes, porque el entrenador mismo ya debía pensar, este tío es un quemado, porque aparte el entrenador me hacía bromas y ya no me reía, porque el tío era gracioso, Gordon Strachan era un tío gracioso, ahora lo piensas y era gracioso. Pero me venía con bromas, pero ya me Tú caía mal lo que porque querías era jugar. claro, no haces bromas, porque pasa mucho en los equipos que cuando estás ninguneado, el entrenador encima se atreve a hacerte bromas, así delante de todo el mundo, y uno que tiene su orgullo, dices, hostia, es que no me puedo ni reír porque soy el último mono de este circo, y encima tengo que recibir bromitas del entrenador y reírme con él, pero mostrar el enfado es perder, y más con 19 años. Dime. Jacinto, en el Southampton, ¿qué pasó? ¿Qué te faltó para poder triunfar? Me faltó paciencia, eh, me faltó llegar más tarde, porque fui pionero de los jugadores españoles en ir a la liga inglesa. De los Primer jóvenes fui el jugador primero. antes de 20 años, ¿no? Que llegaste Sí, de español. los únicos que habían españoles ahí eran el Chapi Ferrer, que jugaba en el Barcelona, pero estaba ya a los 32 años, estaba acabando su carrera en el Chelsea, había ido ya... Y otro jugador que había sido campeón del mundo con España sub-20, que estaba en la segunda división, en la First Division, que se llama Pablo Cuñago. Yo fui de mi quinta los que estuvo por ahí. Y el tema, es que ahora yo, analizándolo con el tiempo, lo veo. Claro. Era que se había abierto la ley Bosman
pocos años antes. Entonces éramos los primeros extranjeros que entrábamos en Inglaterra sin ser internacionales, porque en Inglaterra las restricciones para jugar como extranjero eran mayores que en otros sitios. Tenías que haber sido 75% de los partidos internacional con tu selección y todo Y eso. selección, sí, exacto. En Inglaterra eso era Exacto. ley, ¿no? Sí, pero con la ley Bosman eso ya dejó de ser. Y a mí me fichó Glenn Hoddle. Ese mismo verano se fue al Tottenham a entrenar. Yo ya firmé con el Southampton. Y me encuentro un entrenador, Stuart Gray, que era un entrenador de la casa, que había sustituido a Glenn Hoddle. Y bueno, los primeros 3, 4 meses el Southampton no ganó ningún partido en su estadio. Se había estrenado ese mismo verano el estadio, St. Mary's Stadium. Y yo no jugaba, evidentemente, pero claro, es que yo para ese entrenador era un No chico era. español que han traído 19 años, el equipo no gana nunca, y yo no lo pensaba, pero él debía pensar, no voy a poner a un chaval que ni siquiera ha debutado porque me estoy jugando el cuello cada semana. Al contrario, yo pensaba, cada vez que perdían, bien, están perdiendo, como pierden yo voy a poder jugar. Va a tener. Pero era lo contrario, cuanto más perdían, menos posibilidades tenía yo de jugar. Por ti. Claro, jugaban los más veteranos porque en situaciones complicadas juegan los más veteranos. Y luego llega Gordon Strachan, que con 17 años me quiso llevar al Coventry. Y bueno, estaba todo hecho, pero al final dije que no me iba, me quedé en el Español. Y llega Gordon Strachan y yo pienso que como ya me conoce, han pasado 2 años, soy mejor jugador, me va a tener en consideración y va a tener más confianza en mí. Pues todo lo contrario. Hace como que no ha estado nunca conmigo en su vida. ¿Y por qué? Cuando yo había ido... No lo sé, no lo sé. O sea, es raro porque se supone que era una persona que te conocía ya. Claro, me había hecho el scouting. Durante meses me vinieron a ver al Español, fui ahí con mi familia, comí con él, me enseñó el estadio, me regaló una camiseta y tal. Y en Southampton hizo como que no me conocía de nada y yo no lo entendía. Y a veces me decía, vete a entrenar con los juveniles, así. Y yo no era juvenil, me mandaba a entrenar con los juveniles. Te bajonea y eso, te ponen una mala... era como si me estuviera poniendo a prueba o qué, pero luego él fue sacando resultados, es un tío respetado en el Reino Unido y como entrenador lo hizo muy bien. Entonces tenía mucho peso y yo era una mosquita. Era de los que menos cobraba del equipo, era de los jovencitos, así que era muy fácil que yo estuviera por ahí como el hombre invisible. Y lo que me faltó fue quedarme el segundo año, porque mi nivel entrenando ahí era muy bueno, no tenía nada que envidiar a nadie y solo tenía que convencerles. Y a veces para convencer a la gente necesitas más tiempo del que tú tienes pensado, porque en la vida todo tarda un poquito más de lo que piensas. Todo éxito, todo tarda un poquito más de lo que piensas. La diferencia está entre rendirse y no rendirse. Yo el segundo año me rendí y me pedí irme cedido a otro club. Me rendí. Ahí es donde dices que se tomaron mal las decisiones, no en la retirada, sino de pronto en ese momento ahí, ¿no? Sí, porque fui a un club que el Hércules, que todavía está en problemas, este año está a punto de bajar y se ha salvado por el coronavirus, que ya lo tenía la misma familia durante 20 años presidentes, no se cobraba al día, había una tensión increíble entre afición y junta directiva, era segunda B, así que no era el sitio más amable para un chaval joven, aunque ahí me sentí futbolista y quizás el gran problema fue cuando me rompí la rodilla ahí en un partido amistoso que me entraron fuerte y me rompieron el cruzado. Y eso fue lo peor, porque estaba cogiendo buen nivel, estaba sintiéndome futbolista y eso me lastró mucho, porque luego me tiré, desde que me lesioné en marzo de 2003 hasta julio de 2004, 1 año y medio casi sin jugar un partido de fútbol. Es muchísimo, En ese muchísimo. tiempo, las recuperaciones del ligamento cruzado eran un poco más complejas que lo que son hoy en día, ¿no? Sí, y además a mí me hicieron un tratamiento que era con factores de crecimiento, que era sin operación 100% pura, era inyectándote hormonas que te extraían a ti mismo y te crecían los ligamentos y tal. Era experimental, si a los 3 meses funcionaba, seguíamos. Funcionó, no tuve ningún problema, pero tardé como 8 meses. Hice la recuperación en Southampton y ahí en Southampton me quedaba 1 año de contrato, ni me dieron dorsal, ni me dieron el pase del parking del estadio para los partidos. Era algo cómico porque yo tenía que ir al estadio
y pagar caminando, tú, o pagar. no, no, tenía las entradas, por lo menos tenía mis No, para entradas por pagar contrato. si hubieses llegado en coche, tenías que pagar el parqueo, porque no No, no, tenías el no, parking. no, no, ahí no llegabas ni pagando podías meter el coche. No, no, iba Ah, ok. caminando con los aficionados por la calle, porque vivía más o menos cerca, 20 minutos, y yo iba entre los aficionados tranquilamente, obligado a los partidos, estaba obligado, pero no podía dejar mi coche como era lo normal. Iba entre los aficionados y entraba por la sala VIP, porque era jugador, pero lo más jodido era que yo iba entre los aficionados y nadie me conocía. ¿Te gustaba o te No, no sentía? no me gustaba porque una de las motivaciones que tenemos todas las personas, lo cuento en en el tercer libro, Mentor, es la necesidad de reconocimiento y a tu trabajo, a tu persona y tal. Y esa la tenía totalmente anulada, ni por parte del club. Mi trabajo era reconocido, los aficionados ya ni me tenían en cuenta, ya no sabían ni quién era, porque encima que no habían redes sociales, era más fácil pasar desapercibido. Entonces tú estás en otro país siendo futbolista, pero resulta que ya nadie te está viendo como futbolista. Y eso en el ego duele bastante. Pero sin embargo, cuando vas, por ejemplo, a tomar algo, sí que hay gente que se te acerca porque eres futbolista, como los porteros de discoteca, pasa, que juegas destazando y tal, pero tú no quieres ese reconocimiento. Tú lo quieres dentro del campo, fuera en la vida normal no lo quieres. Así que era un conflicto de intereses continuos. Y encima con esa edad, que no estás todavía hecho para Para experimentar todo aguantar eso. todo eso, esa presión que maneja el fútbol de Imagínate que yo cogía y ya la última tercio de la temporada yo iba a los partidos, pues estaba obligado, y en el descanso, pues entrábamos a comer el pica pica ahí, los pinchos y los que nos ponían ahí para beber y para comer, con los familiares y jugadores, y cuando todo el mundo volvía al estadio, a la grada, descanso, yo iba también, me paraba, hacía que me ataba la zapatilla, y cuando todo el mundo se había metido ya a la grada, cogía y me iba para la calle y me iba para mi casa. Ya no la aguantaba más. todo ese cúmulo de experiencias negativas, por llamarlo de una forma, que hoy en día son negativas, pero de todos modos que hacen crecer al futbolista, que si es centrado, que de pronto si está con su familia, que lo hacen crecer o lo derrotan. ¿Se puede ver de esa forma? Sí, 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 sí. Todo eso son problemillas, esos son problemas de privilegiados, son problemas de primer Van mundo. calando en la cabeza, ¿no? Sí, ya no es que sean problemas de primer mundo, son problemas de futbolistas, que luego sales de la burbuja y miras el mundo real y dices, a mí lo que me pasa no es nada, realmente no es nada, es chorraditas, gajes del oficio, porque yo podía ir a entrenar, yo podía quedarme a entrenar 1 hora más, 2 horas más, las que yo quería, tenía el gimnasio, tenía el césped, me pagaban en mis Ah, 2 horas y pico, si lo piensas bien, yo estaba estaba bien, bien. pero yo tenía una misión, pero era un problema que solo se puede entender cuando estás metido ahí dentro, pero luego lo miras atrás y dices, nada, ahí no hay nada. Estar en una cantera de fútbol, he visto que tú siempre has comentado en el español, por ejemplo, eras un privilegiado. Los que no están en cantera, ¿qué se siente estar en una cantera, por ejemplo, en ese momento del español? ¿Qué siente un muchacho? Eh, Sientes que lo más normal es que ganes casi siempre, te sientes arropado porque sabes que tus compañeros son escogidos, son jugadores escogidos de todas partes de España, sabes que son los mejores, los tuyos, los del Barcelona, todos estos equipos. Y, y también sabes que de un año a otro te pueden echar porque ellos siempre están buscando lo mejor de cada casa. Entonces, en mi caso, al principio, no, realmente nunca tuve la sensación de que me iban a echar porque estaba muy bien considerado, me estaban cuidando para llegar arriba, pero tienes que entender que no todos tus rivales viven tu misma realidad, aunque tengáis la misma edad. Y eso es importante entenderlo para no faltarles el respeto, porque un año estás en un equipo y al año siguiente yo me enfrentaba con compañeros que habían estado con nosotros 3 o 4 años y estaban en otro equipo que ya no era una cantera
y tal. Y tú le veías y dices, ese puedo ser yo perfectamente. Entonces, respétalo porque todos al final estamos en lo mismo, lo que yo he tenido la suerte de estar aquí en el español y él no. Y la diferencia no suele ser mucho más grande entre unos y otros, simplemente de que tienen que escoger jugadores y a veces te toca a ti. Es un filtro, relativamente es un filtro que empieza Sí, el fútbol y aguantan los que tienen más dedicación, más cabeza, más entrega y aguantar, ¿no? exacto, pero que no se crean los jóvenes jugadores que es la única manera de llegar. De hecho, cuanto más temprano entras en una cantera, menos números tienes para llegar al primer equipo. Eso que lo tengan claro, porque algunos Es chavales fuerte lo que estás piensan, diciendo. claro, ¿cómo? Es que es muy difícil desde los 10 años llegar al Mantenerse. equipo profesional. Es que es estar toda una vida para debutar en ese equipo. Por eso ni en el Barcelona ni en el Madrid que habrán dos o tres jugadores, uno o dos en la primera plantilla que lleva desde que tenía 10 años. Es que es muy complicado, muy complicado. Por eso yo digo, lo mejor entrar en las canteras con 15 años, 16, ¿Se cuando ya has siente visto presión? mundo. ¿Se siente presión estando en las Eh, canteras? Más que de pronto jugar depende, en otro, en un federado, en un equipo federado. ¿Más presión ahí? eh, sí, en principio sí, yo no la sentí, pero sí que tuve compañeros que la sintieron, especialmente los que venían de fuera, de otras ciudades que no eran Barcelona, porque ellos habían dejado con 14 años a sus familias, sus ciudades, sus amigos, para jugar a fútbol. Tiene que haber una presión en eso tan grande porque no están haciendo su vida, no, su vida la han hecho para jugar a fútbol. Casi es secundario los estudios porque han dejado todo por ello. Los que vivíamos en Barcelona, esa es la suerte que tuve yo, que yo era de la ciudad y yo seguía con mi vida normal, mis amigos, mi familia, mi casa. No, no era un esfuerzo extra en mi colegio, pero la presión es cuando te vas a otro sitio exclusivamente por el fútbol. Y eso lo sufren muchos jugadores, muchos. Jacinto, leí en un pedazo del libro, ya como yéndonos ya más para el lado del libro ahorita, dices que perdiste tu sueño cuando te hiciste adulto. Sí, Explícame eso. y, y de hecho hablo con compañeros que han jugado en primera división varios años y todavía te dicen que los mejores años era cuando teníamos 14, 15 años. Y dices, pero has jugado una final de la Copa de la UEFA. Te has salvado en el último minuto en primera división, que fue el delirio y tal. Y dices, no, en juveniles, en cadetes fue la mejor época. Y es verdad, porque en el momento que te pagan por hacer cualquier cosa, hay presión. La presión empieza ahí. Sí, hay presión. Cuando te empiezan a pagar, porque ya sabes que tienes que dar algo a cambio y no puedes dar un producto malo. No te puedes permitir el lujo de dar un producto malo que es tu juego aunque tengas 15 años. Y eso pesa. Pero el sueño se va alejando cuando vas viendo que quiero jugar en un mundial, ganar una Copa Europa. Sí, esos son sueños infantiles que están bien. Pero a medida que vas avanzando y escalando en el mundo del fútbol profesional, a nivel de fútbol de formación, vas viendo lo complicado que es el siguiente escalón. Entonces lo del Mundial y la Copa de Europa lo dejas en un rincón más alejado, y dices, bueno, primero voy a intentar ser importante en el juvenil, pasar al segundo equipo, llegar a primera división. Llevas por pasos, porque es muy complicado dar un salto tan grande como pararse a pensar en un mundial. Un mundial es que no creo ni que los de España que ganaron el mundial con Soñarán. 17 años pensaban que, venga, mi objetivo es ganar un mundial. No, mi objetivo es jugar en el primer equipo y luego ya vas viendo, a medida que consigues cosas es Claro. cuando decides. Sí, sí, es que Bueno, si vas con el sueño ese todo el rato, te pegas te una hostia que frustras. flipas. Claro, Sí, te claro. frustras. Sí, total. Jacinto, bueno, yo quiero contarle a la gente cómo conocí, cómo llegué a Jacinto, acerca de la carta abierta, la famosa carta abierta, que ya investigando más de tu vida me doy cuenta que no fue la única carta abierta, tú haces cartas abiertas constantemente, pero esa precisamente fue la que más caló y creo, pues lo que conozco, no, ahí no se ve muy bien, La carta abierta a Ricky Puig. a Ricky Paul, exactamente. Esa famosa carta, tuve la oportunidad de leerla, la analizaba, tengo un hijo futbolista, entonces
sé las frustraciones, por eso cuando tú hablas de frustraciones, de liderazgo, cuando hablas de todo lo que viviste, lo he vivido en carne propia, no por mí, sino por mi hijo, entonces como que me ha llegado un poco más esas palabras que siempre dices. Entonces, la famosa carta a Riqui Puig. ¿Por qué fue tan sonada en España? ¿Por qué ha calado más que la de Balotelli, que la de Vidal, que la carta abierta? Todas esas. ¿Por qué fue esa la más sonada allá? Porque tiene un séquito, no, pero tiene una serie de periodistas a su favor, Ricky Puig, que, que empujaban incluso a Valverde para ponerle. Pero cualquiera que haya jugado a fútbol un rato, ve a Ricky Puig, ve que es un buen futbolista, pero dice, si pesas 60 kilos, estamos hablando de primera división, tienes que te tienen que dar muchos palos para cuando estés con los mayores no te resientas. Y él se quejaba de las patadas en segunda B, y digo, si en segunda B lloras, ¿cómo vas a querer ir a primera división? Y la carta resonó por eso, porque hay muchas esperanzas siempre en el Barcelona del nuevo Messi y todas estas cosas, que Xavi Simons se va a otro equipo, también se enfada todo el mundo. Pero si Xavi Simons de repente lo echan, a la gente le da igual Xavi Simons. Y lo que le pasa a la gente es que le molesta a veces que los futbolistas decidan su futuro porque a ti te echan y no pasa nada. Te vas tú y eres un mercenario porque cambias de equipo. Dice, a ver, amigo, que yo desde los 19 años hasta los 26 estuve en 8 o 9 equipos, jugué el 75% de partidos, menos en el Southampton, en casi todos los equipos, no renové en ninguno y que venga alguien a llamarme mercenario cuando yo sí me quería quedar en los sitios. Pero eran ellos los que no me dejaban quedar y así un montón de jugadores. Pero cuando el jugador decide lo que quiere hacer con su futuro, pues es cuando le llaman mercenario. Y el tema de Riqui Puig es que tiene que entender que los rivales no son maniquís para que él se luzca, que ellos tienen los mismos sueños que él, algunos llevan más tiempo que él comiendo hierba y no van a permitir que venga un chavalín a humillarles. Le van a pegar fuerte, sí, pero es que no es solo por él, es porque están defendiendo lo suyo. Muchos son profesionales. Claro, que ellos comen de eso, aunque estén en segunda B, comen de eso. Y eso lo experimenté yo y mis compañeros en el Español B, segunda B. Íbamos con un equipo de juveniles, siendo segundo equipo del Español, un equipo jovencísimo, y estábamos arriba de la tabla. Íbamos a los campos, nos pegaban patadas y patadas. Y las aceptábamos porque entendíamos que nosotros éramos unos diablos. Habían defensas que me decían, joder, vosotros que os dan, vais como locos, vais a una velocidad endiablada. Y es verdad, pues tenemos 18 años, 17 años, y un tío de 31 años, eso lo nota. Y entonces yo entendía que el tío me diera patadas porque se supone que lo estoy haciendo bien. No era porque tuviera nada personal conmigo, simplemente porque yo era habilidoso, jugaba en banda, y lo normal es que cuando vas a regatear, que te peguen. Cuando aceptas eso, tienes resiliencia para aceptar la dureza del juego, yo le agradecía la dureza y las dificultades. ¿Por qué? Porque si tú pasas eso, estás preparándote para el siguiente escalón continuamente. Si ya con eso ya no puedes, ¿qué quieres? ¿Que te ponga una alfombra roja? Imposible. Pero mira cómo ¿Y presionaban a Valverde para que pusieran al chaval, te que no le hacían ningún afectó? favor al ¿Te chaval. ayudó eso de pronto? ¿En algún momento recibiste, obviamente, muchas cosas a favor y muchas críticas, pero el balance de esa carta fue más positivo que negativo en todo sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves? Totalmente positivo porque hubo mucho feedback de futbolistas, entrenadores, representantes que entienden el sentido de la carta, porque al final la carta era para darle ánimos al chaval, no para criticarle en sí, sino para darle ánimos y abrirle los ojos, que la gente como él y como yo, que somos pequeños, hay gente que piensa que nos pueden pegar porque somos pequeños. Y una cosa que hacía yo, una cosa que hace Thierry Henry, por ejemplo, era que le dan patadas y tal, y se levantaba y hacía así. ¿Qué quiere decir eso? No me has hecho daño. Tú no le puedes demostrar el enfado, no se lo muestres, y sobre todo no le muestres que te han hecho daño. Luego te pones todas las bolsas de hielo que quieras. Pero a un tío que te ha hecho así, y tú haces ¡ah! El tío va a decir, pues la otra te doy más fuerte. Pero si tú le das, él te da, y tú haces, no me has hecho daño, tío, sigue jugando, sigue jugando. Se vuelve loco. ¿Y qué es lo mejor para un tío que ataca? Que el que tienes delante esté loco, porque el que está loco no piensa y entonces le haces así
y se cae al suelo porque va tan excitado que no puede pensar. Es mucho mejor tenerlo desconcertado con la indiferencia. Jacinto, en el fútbol de allá, el fútbol de segunda B, para terminar ese capítulo de Ricky, es que lo catalogan como si no hubiese árbitros, que no hay, es que pegan tanto, porque no me parece, yo he visto juvenil, pues lo normal me parece a mí que es, ¿no? Porque dicen, no, es que ¿qué quiere que le acaben su carrera? Es que han acabado muchas carreras ahí, más que lo que uno se entera a este lado del mundo, o qué es lo que Sí, pasa. es curioso porque justamente a mí jugando en segunda vez fue cuando me pegaron una patada fuerte, me rompieron la rodilla y, y al jugador que me lo hizo, pues tampoco le tengo ningún récord porque yo entré en el mundo del fútbol y sabía que en el fútbol hay entradas, hay entradas. Yo no puedo llegar al fútbol e intentar cambiar las reglas, como si me voy a China y empiezo a decir, pues estos chinos, qué raros son, estas cosas que hacen, tal y cual. Sí, quizás no tienes que cambiar los chinos y tienes que cambiar tú. El fútbol Claro. es también, dice, a lo mejor este fútbol que utilizabas en juveniles no te vale en segunda B. Que eso ya cambia la historia. Que es que en juveniles, cuando en el Barcelona y en el Español, es muy fácil Ayuda, destacar todo el ayuda. rato y que no te roce ninguno, porque es que sois escogidos y se nota la diferencia. Ni te rozan porque es que ni te ven. La preparación que tienen unos jugadores del Barcelona, del Español, en Madrid, no la tienen los de un equipo de un barrio. No pueden tener esa dedicación ni esos entrenadores. Y ahí está el problema, ese cambio de chip. Ok, Jacinto, bueno, vamos a hablar ahora sí del libro. Fútbol B, lo que me habría gustado saber cuando era futbolista y nadie me cantó, por Jacinto. Lo vi, me interesó mucho, lo ordené, te escribí alguna un par de veces, me dijiste que si lo quería en PDF y te dije que no, que así físicamente. Eh, Hablemos de este libro, Jacinto. Comienzas diciendo algo como de la parte trasera del fútbol. Hablemos de la parte trasera del fútbol. ¿Eso es este libro? La parte trasera. ¿Qué es la parte trasera en el fútbol? Yo defino este libro como un botiquín de urgencias, que lo tengas ahí por si acaso te ves en una situación de esta, como padre o como jugador, que te cuento cosas que me han pasado y que pueden pasar y que nos pasan a muchos jugadores, y si ya las sabes, no te vas a asustar ni te vas a bloquear, porque uno entra pensando que se va a encontrar unas cosas y nadie le está aplicando las partes que son un poquito más complicadas, que a veces te bloquean y te frenan, pero si ya sabes que tienes que pasar por eso, quizás lo tomas como una parte más del camino. Que eso en el fútbol es muy habitual, que haya momentos, por ejemplo, que no te sientas tan buen jugador y no entiendas por qué. Pues eso le pasa a todo el mundo. Existen las rachas, los picos de forma y la falta de confianza. Uno tiene que seguir y tiene que saberlo, pero te lo tienen que contar, porque uno mismo es muy duro consigo mismo. Fíjate qué fácil es ver a un jugador cuando falla, hacerse así, o decirse qué tonto soy, o no sé qué, no sé cuánto, en lugar de animarse a sí mismo. Es muy fácil castigarse. Y muchas veces hay cosas que no dependen de ti. Y el fútbol es que son muchos cambios de estados de ánimo ya dentro del partido, dentro de la temporada, que para gente tan joven es complicado de lidiar porque te estás formando tu personalidad. Y con el libro quiero prevenir de todo eso. Lo van a pasar, pero por lo menos que sepan que no son los únicos. Cuando ves que no eres el único que pasa por eso, ya te sientes un poquito mejor. Bueno, ¿por qué decidiste un libro y veo que dices que quieres aportarle algo al futbolista joven para que, como que en un lado donde leo la parte del libro dices que el jugador retirado o el profesional tiene la obligación de transmitir todos esos conocimientos? ¿Por qué tú no lo quisiste transmitir de pronto como entrenador y no en un libro? ¿Por qué no lo más fácil que es para un exfutbolista irse por el lado del entrenador y no en un libro que es más difícil, ¿no? No, es más fácil, porque el virus se puede partir como un virus. Entrenador solo recibirían el mensaje mis jugadores. Un libro queda para la eternidad. De hecho, desde el primer día que estaba publicado en Amazon, estaba gratis en mi página web, porque yo quiero que lo lean. Y además, cuanto más le regalas a la gente, más ganas tienes de pagarlo. Mira, tú pagaste por él y lo podías tener gratis.
Fíjate, Sí, tú me es que, escribiste que si pides, yo le dije, no, lo quiero comprar porque hay que valorar el trabajo de la gente. Te tomaste, no sé, exacto, una cantidad de tiempo y es que eso tiene su recompensa. la gente en general es como tú. La gente valora las cosas y si puede compensar, compensa. Por eso, eh, me fío mucho de la gente, porque cuando te fías de la gente, de alguien, de una persona, le cuesta mucho traicionarte. Fíjate, siempre te traiciona del que no te fías, pero cuando alguien le dice, hostia, no le puedo traicionar si el tío se fía de mí, joder, me ha jodido. Jacinto, hablas también, comparas, en varias ocasiones he visto que comparas el futbolista con el tenista. ¿Hay mucho de parecido mentalmente en estos dos personajes? Sí, coincide que durante esa época que estaba escribiendo el libro, pues leí, no, escuché alguna entrevista del argentino Gastón Gaudio, y algún tenista más, y vi muchos paralelismos, porque el fútbol es un deporte de equipo, pero realmente está solo. Porque si fuera un equipo, un deporte de equipo así, a 100%, pues no me sentiría solo cada vez que me cambio de equipo al año siguiente. ¿Sabes? Al final yo soy un tenista y irme a un equipo, formo parte de un equipo, pero es como si fuera a participar en un torneo durante un año, yo como individual a ganarme mi puesto y mi trofeo es jugar y al año siguiente otro. Y veo que los técnicos, como hablaba Gastón Gaudio, digo, así pensamos muchas veces nosotros cuando estamos solos, futbolistas, de manera muy individual a pesar de ser un deporte de equipo. Y por eso los equipos que triunfan mucho son los que consiguen hacer un bloque y haciendo que los que incluso juegan poco se sientan parte del equipo. Y para eso tenemos ejemplos en la NBA como Steve Kerr con Golden States y ese Phil Jackson, esos entrenadores. Yo creo que Guardiola ha estudiado a esta gente, a Phil Jackson, porque ahora leyendo sobre el libro de Phil Jackson y todo esto, dices, aquí veo mucho de guardiolismo y todo el Ok. tema este. Claro, esta gente se estudian entre ellos y lo aplican, es súper importante. O sea, el mundo del el gremio del deportista, relativamente todos tienen algo en común, ¿no? En ese caso. Más que nada porque el futbolista, el deportista en sí es muy vulnerable en el sentido que siempre viene alguien por detrás que te puede quitar el puesto. Siempre hay jugadores nuevos que te pueden quitar el puesto. Encima el fútbol es bastante pedofílico, como digo yo, porque a veces se destaca de un jugador, no que chute bien, no que remate bien de cabeza, no que regate bien, destacan que es joven. Todos hemos sido jóvenes alguna vez, pero en el fútbol eh, es una característica que suma, que es joven, pero si joven ha sido todo el mundo, pero es que hay esa pedofilia en el fútbol por los jóvenes, es increíble. Entonces, cuando pasas a cierta edad, ya parece que, uy, como venga otro más joven detrás, le quitamos el puesto y encima te llamamos juguete roto. Juguete. Y se quedan tan tranquilos. Y luego miras, dices, anda, si solo tiene 24 años y llevan 2 años diciendo que está acabado. Sí. No juguete roto, sino que le queréis romper. Jacinto, en el fútbol se pasa muy fácil de héroe a villano y de villano a héroe. También hemos visto, leí algo de esa parte. Explícanos un poco eso. Sí, bueno, todo el mundo que esté familiarizado con el fútbol sabe que es muy fácil pasar de héroe a villano, pero el deportista profesional tiene que saber que eso es una chorrada, lo tiene que saber él, que no le puede afectar. Es eso, porque uno mismo creo yo que tiene la suficiente inteligencia para hacer un partido mediocre, mete un gol en el último minuto, en el 90, y si es tonto, se pensará que ha hecho un partidazo. Si es un tío inteligente, sabrá que he metido el gol en el último en el minuto 90, pero tengo que mejorar muchas cosas porque he jugado mal. Si tú mismo te engañas en ese sentido, ya tienes a un tonto petulante que cada vez que le sale algo bien va a sacar pecho. Y como dice Jorge Valdano, en las victorias nadie tiene tiempo para reflexionar. Es en la derrota cuando sí. Pues hay que reflexionar también en la victoria y sobre todo cuando uno mismo sabe que ha sido un chispazo y hay cosas que mejorar, porque a veces dices, todo el mundo me ha felicitado, pero como juego otro partido así, me parece que me sacan del equipo titular. Pero eso te lo dices a ti mismo así en silencio, no lo dices en alto porque
no quieres que la gente descubra que has hecho un partido malo. El gol lo camufla todo, la victoria hace que todos parezcamos más guapos. Jacinto, hablas del autoflagelarse, que la gente en el tenista, cuando hace una jugada mal, dice, ah, hice mal, pero cuando la hace bien, no, no la expresa por no quedar como arrogante. Y Mm. entiendo bien, hace precisamente casualidades, esa parte creo que la leí hoy, y hace un par de días leí una en TIC acerca del futbolista colombiano Teófilo Gutiérrez, que era de la selección, jugaba en el River Plate, es un jugador un poco controvertido, y él estuvo en Racing de Argentina, en el Racing, y en en sus primeros entrenamientos, él no se la llevó bien con nadie, porque es un muchacho conflictivo, un poco, y cuenta el arquero que llegó entrenando, hizo un gol, y se fue y lo cantó al banderín, y lo cantaba, y todo el mundo se quedó como ¿y este tipo qué? Tan arrogante. Y es la parte que leo hoy de tu libro, que dice que no es que sea arrogancia, que todo el mundo debería celebrar esa parte, ¿no? Pues Es, explícalo por auto, qué. es automotivación. Yo la aprendí con un compañero, Arnal, en el Español B, que entrenando veíamos que a veces celebrar los goles se apretaba puños y tal, y eran goles sencillos y que decía, joder, que estamos entrenando. Y con el tiempo entendí que él estaba celebrando cada acierto que tenía, porque si hubiera fallado esos goles entrenando sin portero, hubieran habido risas. Entonces, ¿por qué cuando lo hago bien no lo voy a celebrar? Y aprendí eso de Arnal porque yo cuando estaba en Southampton, no sé por qué me vino y yo estaba entrenando, yo me quedaba entrenando muchas veces y me ponía a tirar tiros de falta, yo solo, sin nadie, ponía la barrera y me ponía a tirar faltas y lo celebraba y lo celebraba. Y eso era mi mejor momento, estando solo ahí en el training ground, nadie mirando, metiendo goles y celebrando porque era lo único que tenía para celebrar. Y eso te da gasolina a ti mismo, porque cualquier persona ahora mismo coge y hace, vamos, se motiva. Es que es imposible que no te motives. Tío, y eso, si lo tienes como hábito, coges el autobús por los pelos, toma, llegas puntual a un sitio, bien, te Bien. han llamado de tal, celébralo todo, tío, no des por hecho nada porque uno piensa que acertar es lo normal y especialmente cuando vienes de canteras, que estás acostumbrado a ganar y vas subiendo y te empiezas a dar cuenta que, hey, llevo toda la vida ganando, pero esto de ganar cada vez es más complicado. ¿Sabes cuándo valoré yo más las victorias en los partidos? Cuando estaba jugando en Liga de Veteranos, ya retirados y pachangas, teníamos un equipo justito porque había gente bastante mayor, pero cuando ganábamos, yo me quedaba en el vestuario y digo, hostia, es que tiene buen sabor la victoria, ¿eh? Estamos jugando aquí pachangas, pero tiene buen sabor la victoria porque ves que la gente se esfuerza, lo que cuesta ganar, pero en el fútbol era ganar y ya pensar en el siguiente partido. Lo de hoy No ya te no da valía, tiempo de siguiente celebrarlo, ¿no? partido. No, 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 para nada. Y termina la temporada y miras el balance, más o menos las victorias y las derrotas son parecidos, del número y tal, y no es que hayas disfrutado durante una semana una victoria, porque ya el lunes entrenas pensando en el siguiente partido. Y eso está bien para que no te acomodes, pero también para que pierdas la noción del tiempo. Y cuando te das cuenta tienes 32 años y ya te has retirado del fútbol. Jacinto, el futbolista moderno se diferencia mucho también del de antes, me parece a mí. Hace estos días desempolvando, estos días de cuarentena que hemos tenido tiempo para muchas cosas, para hacer cosas que habitualmente no hacíamos o tomar tiempo. Yo por mi caso empecé a desempolvar la cantidad de cassettes de periodista que tenía de hace muchos años y empecé a encontrar entrevistas. Y curiosamente encuentro entrevistas de jugadores que hoy en día no parecieran futbolistas, vestidos de forma normal, peinados. Eso me pasó en un equipo que, que no parecían futbolistas, que fue en el Dundee Fútbol Club. ¿Por qué? No, parecía que uno parecía cartero, otro parecía panadero. Y tú ya estás acostumbrado a verlos ya un poco más Claro, modernos, más. claro, claro. Entonces me chocó porque yo había firmado para 2 años y vi y dije,
¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y encima era segunda división escocesa, pero tenía unas costumbres un poco raras, como que entrenábamos a doble sesión, por la mañana y después de comer otra vez, y a la hora de comer cogíamos y se iban a comprar kebabs para comer y los comíamos en el vestuario y yo digo, esto no es profesional. Y yo pensaba, ¿dónde me he metido aquí con los carteros panaderos? ¿Y No, futbolísticamente, y futbolísticamente rendía el equipo? ¿O era sí, así como físicamente también? no, es que es ese tipo de personas, de futbolistas, que entrenando tú dices, vaya desastre. No desastre total, pero dices, vaya Sí. desastre. Pero luego jugamos los partidos y dices, juegan bien, tío, juegan bien. Porque eran jugadores que llevaban años jugando, eran jugadores que habían estado incluso en la Premier League escocesa, pero por las pintas no lo podían parecer y también jugaba el factor que yo no los conocía de antes. Pero entrenando los veías y no. Y luego en los partidos fuimos primeros casi toda la primera vuelta hasta que echaron al entrenador por la cara y metieron a un entrenador jugador, se llama Alan Cunningham, que era internacional por Irlanda, con 41 años. El tío había sido delantero toda su carrera y ahí se puso de central y de entrenador. Y jugaba a ti, y jugaba y encima el tío Un choque total. Para ti fue un claro, choque después de encima, venir del Southampton, de todas esas cosas, de tanta preparación, de claro, tanta yo, infraestructura, yo llegar había a eso. escuchado, en su día había escuchado entrenador-jugador, pero ya en el año 2005-2006, eso de entrenador-jugador me parecía súper obsoleto. Y ya dije, esto ya no es serio, desmotiva bastante, desmotiva bastante. Bueno, hablando precisamente de ese tema, te quería preguntar, ¿el futbolista de hoy se preocupa más por la novia modelo, por la gran mujer y por los tatuajes, como tú también lo expresas en, en el libro? Lo, ¿Se centra un poco más en eso y deja un poco más de lado el fútbol o qué? lo de los tatuajes ya es algo que es superior a mí, pero creo que no es de los futbolistas porque los futbolistas realmente no inventan ninguna moda, ¿eh? Ellos copian todas las modas que hay y como tienen más Más, visibilidad, parece que parecen las hoy han en día inventado ellos. más de Hollywood, más reggaetoneros, más Sí, artistas que futbolistas, ¿no? en general ellos no ponen de moda nada, sí que le dan más visibilidad a todo esto. Y con el tema de los tatuajes, ya no es algo exclusivamente fue de la sociedad, el tatuarse de aquí hasta aquí. No sé, yo no lo entiendo, no lo entiendo, pero es una cosa que ni fu ni fa. Pero me parece de bastante poca personalidad. A mí también me parece de bastante poca personalidad, porque a alguien le puede gustar tatuajes, pero que en un equipo hayan 7, 8 con el brazo tatuado de aquí a aquí, y encima por el mismo tatuador, digo, hostia, pero en el fútbol se da mucho eso, que uno va a un peluquero, todos van al mismo peluquero. Sí, sí. Uno necesita un piso, la misma persona les consigue el piso. A un restaurante, todos al mismo restaurante. En una ciudad de 3 millones de habitantes, vais a comer al mismo restaurante siempre. ¿Y sabes por qué es? Porque ahí no pagamos, ahí no pagamos. Futbolista no quiere pagar nada, tío. Bueno, ya sabemos entonces por qué es que viene toda esa moda. Sí. Tatuaje a Yo me mitad de acuerdo, precio, vale, pues me tatúo todo el brazo. dale, claro, y el que tatúa a un futbolista y le quedó bien, tiene Ah, asegurado la plantilla y los de abajo y los más, ¿no? Se vuelve famoso, es verdad. Hablando de ese totalmente. tema de las pintas de los futbolistas, me acuerdo que un entrenador que tuvo mi hijo y era representante también, Silvano Espíndola, el que llevó a Falcao García a River Plate, él entrenó a mi hijo y él le decía, cuando usted se vaya a probar a Argentina, tiene que irse vestido como futbolista. El futbolista respira fútbol, tiene que estar, o sea, él lo asesoró en todas las formas, peinado, ropa, parado, los tenis que usa, la media, dijo, no puede usar media alta, sino media bajita que medio se note los tenis, el tenis alto, o sea, la camiseta, caminar como futbolista, eso lo decía, si usted no llega de esa forma, el entrenador o la gente va a decir, eso no es futbolista. Entonces también ya viene como formado desde esa edad, ¿no? Sí, pues me estás dando bastantes respuestas a lo que pudo pasar en mi carrera muchas veces, que alguno podía pensar que mi cabeza estaba en otras cosas que no era fútbol porque no cumplía con el canon de futbolista. Pero en ese De tiempo sí se veía de esa hecho, forma o no tanto.
los coches, Bueno, por ejemplo. ok. ¿Tú qué ¿Sabes llegabas en coche qué más coche normal? tenía yo? Yo tenía un Chrysler Neon el primer año santo, recién había sacado el carnet, un Chrysler Neon, en un parking que había Porsches, Maserati no, Ferrari, Pontiac, Escalade,